Vamos a entrar en materia esta noche con el tema que Dios colocó en mi corazón y pues es un tema bastante interesante y vamos a verlo en el libro. Quiero que busquen todos ustedes ahí en sus Biblias, en el libro de Mateo capítulo 25. Correspondía al devocional y quiero que tengamos pendiente esta palabra que el Señor nos da, porque creo que es lo que Dios está clamando y hablando a gritos. La Biblia dice, y quiero retomar aquí antes de comenzar ese capítulo, quiero retomar que también vamos a hablar un poquito y vamos, si nos extendemos no tengo afán, quiero que saquen ustedes su tiempo, también para que descubramos lo que el Señor tiene para nosotros. Y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, no se vaya a Mateo, solo quiero hablarles de Apocalipsis 22, quédese ahí en Mateo, porque la Biblia dice, el Señor en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, en el versículo 6 dice, el ángel me dijo estas palabras, son verdaderas y dignas de confianza. ¿Cuáles palabras? La Biblia, la palabra de Dios. Y dice la palabra del Señor, y el Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Y esta palabra tocó bastante mi corazón, tocó bastante mi vida, porque la palabra es clara donde dice, y el Señor ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. El Señor es quien inspira a los profetas. Por la presencia del Espíritu Santo, el Señor es el que habla y dice que es lo que sus siervos, nosotros, los que disponemos nuestro corazón y nuestra vida para ser usados por Él, debemos hablar. Y esta mañana cuando estaba haciendo el devocional, fuerte habló el Señor a mi corazón con esta palabra. Y quiero compartirla para todos ustedes en ese capítulo 25 del libro de Mateo. Y vamos a hablar del reino de los cielos. Y hablar del reino de los cielos tiene que despertarse en nuestro corazón la pasión por compartir el reino de los cielos. La pasión por predicarle a todo el mundo sobre el reino de los cielos que está presente en nosotros el día de hoy, que se quiere manifestar a toda la tierra, porque el reino de los cielos es el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne. Pero aquí es claro también, hay unas directrices específicas que el Señor nos está dando en su palabra. Y dice la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Versículo 2. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Y cuando yo estaba leyendo esta porción de la palabra, era como si Dios me dijera, y Dios me dijo, hay 2 tipos de personas en el reino de los cielos, las insensatas y las prudentes. Y aquí lo compara con 10 mujeres. Y de esas las divide en 2, estas 10 mujeres las divide en 2 grupos, el grupo de las insensatas y el grupo de las prudentes. Pero hay unas características especiales en las unas y las otras, porque ambas tenían una función específica y era recibir al novio. Recuerden que nosotros somos la esposa del Cordero, la iglesia es la esposa del Cordero. Pero cada persona que aún no ha tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús y no ha tenido ese tiempo de intimidad con el Señor, de poder entregar su vida, su corazón a Él, de poder abrir el corazón, porque algo que también afirmaba fuerte en mi corazón hace unos días y me hablaba fuertísimo, es que la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios en todo este proceso? ¿Dónde está Dios en todo lo que está aconteciendo en el mundo entero? ¿Dónde está Dios con lo que está pasando con Colombia? Y el Señor me respondía y me decía fuertísimo, está a la puerta. Génesis 3:17 dice que el Señor está a la puerta, tocando la puerta. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, Él está a la puerta del corazón de todos nosotros. Lo único que hay que hacer es dejarlo entrar. En cosas que acontecen en la vida, que de pronto no son las cosas que no quisiéramos, o las respuestas que en algún momento vienen que no esperábamos, o los sucesos que acontecen que no esperábamos y que son dolorosos.
simple y sencillamente es aprender a descansar en el Señor y aprender a abandonarnos en Él y el saber que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y uno dice, pero me está doliendo, ¿cómo va a ser bueno, agradable y perfecto? Porque de pronto estamos metidos en ese horno de fuego, pero el ángel de Jehová está ahí para nosotros, está ahí para guardarnos, y Él lo único que espera es que nuestra confianza, nuestra plenitud esté en Él, sin importar el dolor, la tristeza o las alegrías o los triunfos. Ya que hay dos tipos de personas que estaban esperando al novio y el novio estaba por llegar, y hay dos tipos de mujeres, las mujeres insensatas y las mujeres sensatas. Dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. El versículo 3 dice, las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Y acá el Espíritu Santo hablaba fuerte a mi corazón, ¿cómo me abastezco del aceite para recibir a ese novio maravilloso? Ese aceite tipifica, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros no podemos descuidar, no debemos descuidar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los días, nuestro diario vivir, nuestro despertar debe ser con nuestros ojos abiertos, reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Antes de acostarnos a dormir, encomendar nuestra noche al Señor, y cuando nos levantamos, encomendar nuestro día al Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos direcciona, Él es el que hace que nuestros días sean buenos, Él es el que seca nuestras lágrimas, Él es el que nos fortalece y nos levanta. Y aquí habla de que las que no estaban con esas lámparas llenas del aceite, llevaban las lámparas, sí, pero esas lámparas estaban vacías, no tenían el aceite. ¿Saben quiénes son las lámparas? Tú y yo somos las lámparas. Tú y yo somos las lámparas, y el aceite es lo que hace que la lámpara se encienda. El aceite es lo que hace que la lámpara brille y dé luz. El aceite es lo que marca la diferencia en nosotros como personas. Y el Espíritu Santo nos está hablando en su palabra y nos está diciendo que las insensatas no tenían ese aceite, porque no había esa relación con el Espíritu Santo, no había esa confianza con el Espíritu Santo de Dios, no había esa revelación del Espíritu Santo de Dios a sus vidas. Dice, pero las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. Y el versículo 4 dice, en cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. No solo llevaban las lámparas, sino que llevaron las vasijas de aceite junto con sus lámparas. Vasijas llenas de aceite, llenas de la presencia del Espíritu Santo de Dios para recargar esas lámparas. Y dice el versículo 5, y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Y wow, en todo este tiempo del tema de la pandemia, en algún momento lo que Dios habló fuerte al corazón de los profetas es que la iglesia se había dormido. La iglesia se había confiado y la iglesia se había dormido. Y habíamos hecho de la casa del Señor y del diario vivir con Dios algo tan cotidiano, tan normal, como tan que, ay, sí, Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y repetíamos eso como porque está escrito y me lo sé de memoria y lo repito. Pero lo que terminó pasando es que el Señor comenzó a empezar a hacernos vivir de verdad esas palabras, a depender de verdad plenamente del Señor, a entender que el Padre era el Padre y que quería manifestarse a sus hijos, manifestarse a cada uno de nosotros. Aunque padre y madre nos dejaran, el poder entender que con todo el Señor nos recoge y Él es nuestro papá. Y en algún momento suena como fácil decirlo. Y se los puedo decir desde lo más profundo de mi corazón. El día que mi mamá partió con el Señor, pese a que oraba por un milagro y buscaba obviamente que su vida se alargara y que siguiera con nosotros, y luego el Señor toma la determinación de llamarla a su presencia, y ¿quién espera algo así? Nadie. Y viene el dolor al corazón de uno, y viene ese desprendimiento que no es nada fácil.
pero también les puedo decir que es la paz la que sobrepasa todo entendimiento, la que nos inunda. Y es ahí donde tenemos que abandonarnos en los brazos del Señor y refugiarnos en Él y buscarlo a Él, porque Él es el único que puede llenar los vacíos del corazón. Él es el único, por el poder del Espíritu Santo, que puede saciarnos de su presencia y saber que afirma en nuestro corazón la fe plena de que nos vamos a volver a encontrar. Ahí es donde se cumple la palabra donde dice que Él cambia nuestro lamento en baile, en alegría, porque hay una fe en nuestro corazón de que, espérense, y que entendí con mi mamá que no, ella no, cuando hablábamos de morir, no murió, trascendió, pasó, y lo mejor de todo, se fue derechito al cielo. Que es lo que todo este tiempo les hemos estado recalcando y diciendo. Tiene que forjarse en nuestro corazón y en nuestra vida la pasión y la intención de predicar la palabra y decirle a todo el mundo que el Señor Jesús está para ellos, porque Él es el único camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. Él es el único camino y vida que nos lleva al reino de los cielos. Él es el único que hace que podamos vivir con el reino establecido aquí en esta tierra. Y entonces ese versículo 5 dice, y como el novio tardaba en llegar, y muchos en algún momento decían, no, pero como las circunstancias, que por eso se quedaron dormidos y la iglesia en algún momento se durmió, nada acontece, anuncian que Jesucristo va a venir y nada que viene, y la vida como que normal, y por ahí vamos. Oiga, el Señor Jesucristo está llegando para muchos, y muy rápido, muy rápido. Muy rápido. La gente, antes les decía un día en la iglesia, hay gente que les decían tiene cáncer y tenían 6 meses, 1 año y todo ese tiempo buscaban alternativas. En este tiempo y en esta temporada está pasando días donde rápidamente están ocurriendo las cosas, o el Señor Jesucristo se manifiesta en la gente para que la gente sea salva y vaya al cielo, o simple y sencillamente van a ir a otro lugar, que es lo que vamos a ver ahorita. Dice el versículo 6, a medianoche se oyó un grito. A medianoche, cuando nadie se lo espera, cuando estaban más profundas que nunca, estaban dormidas. Dice que a medianoche se escuchó un grito donde dice, ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Ustedes se imaginan a esas mujeres, ellas eran las novias y debían estar lindas y ataviadas y bonitas, pero estaban dormidas, y uno cuando está dormido, ¿qué pasa? Se le corre el maquillaje, le sale la cañita, el pelo se le vuelve una nada porque está acostada y está dormida. Y entonces tuvieron que levantarse así súper rápido. ¿A qué hora se organizaron? ¿A qué hora se pusieron bellas? ¿A qué horas? No, estaban dormidas. Y les tocó, límpiese y salga corriendo y ponga rápido la lámpara y encienda la lámpara. Y mire lo que pasa aquí. Dice el versículo, salgan a recibirlas. Y dice el versículo 7. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Oiga, tan bonitos, ¿no? Y hay mucha gente que en algún momento no tienen una relación con el Espíritu Santo porque no quieren. Ni siquiera es porque no sepan, es porque no quieren, porque el Señor está a la puerta llamando. Todo el tiempo les ha golpeado, todo el tiempo les ha golpeado ahí en la puerta, y lo que ha terminado pasando es que la gente con sus estructuras, con sus marcos, con sus límites mentales, no han entendido todavía que el Señor Jesucristo, el Padre eterno, el Espíritu Santo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, el que tiene el control absoluto de todo, quiere tomar el control de nuestra vida, pero en el libre albedrío que nos dio no nos obliga, es voluntario. Tú le das la cabida al Espíritu Santo de Dios. Eres tú el que abre la puerta para que Él entre y tome el control. Él es un caballero, jamás va a pasar por encima de nosotros ni de lo que nosotros pensamos o queremos, jamás lo va a hacer para recibirlo a Él. Ya cuando nosotros le recibimos, entramos a morir a nosotros mismos y a que la voluntad del Padre sea establecida en nosotros, a que la voluntad del Padre y su palabra sea cumplida en nuestra vida, porque nosotros simplemente le dijimos, haz conmigo lo que quieras, soy tuya. Desde el comienzo, por fin entendí que desde antes de la fundación del mundo estaba en tu pensamiento. Entendí que era una de las estrellas que estaban en el cielo. Y saben una cosa, hace poco leí y me impactó, que los científicos descubrieron, se pusieron a estudiar el cuerpo humano y descubrieron que los seres humanos estábamos formados de polvo de estrellas. Cuando yo leí eso, yo, wow, ¿qué es esto? Los científicos comprobaron lo que la Biblia dice que nosotros éramos. Éramos una de esas estrellas que brillaba en el cielo, que el Señor simplemente la cogió y la bajó y la estableció. Estábamos en Él, estábamos en Él.
Estábamos con Él y estábamos en Él y Él nos dio directrices específicas desde antes de mandarnos acá. Nos habló y nos dijo qué teníamos que venir a hacer. Ahora tenemos que empezar a hablarle al Espíritu Santo y a preguntarle, Espíritu Santo, recuérdame, revélame, háblame. ¿Cuál fue la directriz que me diste? ¿Cuál es el propósito en mi vida en esta tierra? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en esa medida el Señor se manifiesta a nosotros, nos comienza a revelar y wow, empezamos a buscar y empezamos a abandonarnos en Él y a reconocer que Él tiene que formarnos y somos forjados como la plata y como el oro en el fuego, en el fuego. Hay muchas cosas que son extremadamente dolorosas y que no entendemos, pero luego pasado el tiempo nos damos cuenta que eso nos hace madurar, que eso nos hace depender de Él, que eso nos hace crecer, que sí, duele y duele duro, pero nos hace crecer y nos fortalece. Yo he aprendido que lo que no nos mata nos hace fuertes, y eso es verdad. Lo que en algún momento te hirió y te hizo daño, tú te levantas y tú te guerreas y tú te peleas y tú sales adelante y tú sales avante y tú continúas. Porque a eso somos llamados, somos guerreros, somos valientes. Y aquí las insensatas no tenían el aceite, no dependían del Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué pasó? Las insensatas le dijeron a los prudentes, denos. Y entonces hay mucha gente que no quiere depender del Espíritu Santo, sino, pastor, ore por mí, pastora, ore por mí. Amén, claro que sí, yo oro por ti. Pero ven, conéctate en las 24 horas de oración, en el 24/7 que tiene la congregación. Ven para acá. Conectémonos en lo que Dios está haciendo, porque qué rico que otros oren por nosotros, qué rico que otros hagan por nosotros. Hey, ¿nosotros qué estamos haciendo? Y entonces ahí se manifiestan muchas de las insensatas donde dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Y nuestras lámparas no se pueden estar apagando. Nosotros no somos de los insensatos, nosotras somos de las prudentes, nosotras somos de las empoderadas del Espíritu Santo de Dios, nosotras somos de las entendidas, de las que tenemos una relación con el Padre. Y ¿sabe qué? En el versículo 9 dice la palabra, no, respondieron estas. No, respondieron estas. Y ahí es donde uno dice, y a muchos en algún momento me han pedido oración por gente y les he dicho, no, espere, venga, ore usted. Y suena feo y uno dice, ay, pero la pastora me está diciendo a mí que no. Sí, hay que aprender a depender del Espíritu Santo. Hay que aprender a que hay batallas que son tan personales que tienen que librarla cada uno. Hay otros que son batallas tan personales que tengo que pasar esa prueba, tengo que pasar eso. Y aquí ellas respondieron, no, respondieron estas, porque así no van a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren ustedes mismas su aceite. Hay batallas que nos corresponden a nosotros y son tan personales, nadie puede pelearlas por nosotros. Pero toca pelearlas, toca salir adelante, toca seguir, toca batallar. Y con esto no les estoy diciendo que no llamen para pedir oración, claro que sí, pero escúchenme, conectémonos. Si Dios nos está hablando, conectémonos y seamos de los sensatos, que no solamente sea para pedir, sino que también en algún momento seamos instrumento útil del Señor para batallar las batallas también de otros. Porque qué rico, solo pida y pida, ay, ore por fulano, ore por fulano, ore por fulano. Ven, y tú me has ayudado a orar por todos los que tenemos aquí en colita, que estamos orando por ellos. Solamente pedimos para mí, no pedimos para los demás. Hay que empezar a batallar las batallas de todos y batallar las propias. Amén. Dice el versículo 10. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las insensatas no tenían el aceite, no tenían la presencia del Espíritu Santo y se fueron a ver si podían comprar el aceite. Y llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas y se cerró la puerta. Miren, nadie sabe el día ni la hora. Y yo no les voy a hablar de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros sabemos el día y la hora que somos llamados y seremos llamados a la presencia de Dios, a rendir cuentas por toda nuestra vida. Escúcheme, nadie, ninguno de ustedes, hoy estamos sentaditos cada uno en el lugar donde se encuentra. Usted no tiene ni idea si mañana amanecemos. No tenemos ni idea si mañana nos despertamos. No tenemos ni idea si pasamos de esta noche. Eso no lo sabemos. Porque el que sabe nuestros días, que están contados es el Señor. Ninguno de nosotros lo sabe.
Y como ninguno de nosotros no sabe, se cumple lo que dice aquí. Aquí dice, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron a las bodas y se cerró la puerta. Los que ya partieron con el Señor ya entraron allá a las bodas y la puerta se cerró y aquí estamos los otros esperando y haciendo cola. Entonces, yo sí de verdad quiero esta noche que haya un alto en el camino de nosotros y entendamos, porque muchos dicen, ay, es que es la segunda venida del Señor cuando vengan las nubes. No, mis amores, es en el momento en que seamos llamados a su presencia. Y como nadie sabe el día ni la hora, ninguno de nosotros sabemos, lo que Dios nos está diciendo es, estén apercibidos, estén despiertos, tengan esa relación con el Espíritu Santo de Dios, mantengan su lámpara encendida y tengan la maleta lista para en el momento en que Dios nos vaya a llamar a su presencia. Esto es lo que Dios quiere hablar a lo profundo del corazón de sus hijos y de su pueblo. Y dejemos el miedo. ¡Ay, miedo a morirse! ¿Sabe por qué tiene uno miedo a morirse? Porque sabe que no cumplió con el propósito y porque va a tener que pararse delante de Dios y el Señor le va a preguntar cositas que más adelante vienen. Y luego dice, después llegaron también las otras diciendo, Señor, Señor, suplicaban en la puerta, ábrenos la puerta. ¿Y sabe qué les respondió el Señor? No, no las conozco, respondió él. Wow, eso es terrible. Y supuestamente eran las 10 que estaban esperando la venida del novio y supuestamente eran las novias. Y el Señor les contesta, no señorita, no las conozco. Y luego dice el versículo 13, por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo esta noche. Eso dice el Señor esta noche. Iglesia, Casa del Padre Vida y todos los que están conectados y los que van a escuchar este en vivo después. Manténganse despiertos, porque ninguno sabe el día ni la hora. Mantengámonos despiertos. Ese despiertos es con la maleta lista, listos para entrar en la presencia del Señor el día que seamos llamados a su presencia. ¿Y sabe qué va a pasar el día que seamos llamados a su presencia? Va a pasar lo siguiente. En el versículo 14 dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender el viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, al otro 2,000 y a otro solo 1,000. Y cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. Y el versículo 16 dice, el que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió las 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después, versículo 19, de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Miren, hijitos hermosos, lindos. Mantengámonos despiertos porque no sabemos el día ni la hora. Y Dios, desde el día en que nosotros nacimos, y usted ponga su fecha ahí de nacimiento, usted sabe con qué fue dotado, cuáles son los dones y talentos que usted y yo tenemos. Cada uno de nosotros los conocemos, los dones y talentos que nos fueron entregados. Mucha gente llega a la iglesia y dice, yo no conozco mi propósito, yo no sé por qué estoy en la congregación, no sé cuál es mi ministerio, no tengo ni idea de Dios en qué me va a usar. Pero cuando nos paramos frente al espejo y vemos los dones y talentos que Dios nos ha dado y en lo que nos hemos desarrollado y todo en lo que Dios nos ha permitido vivir y las pruebas que hemos pasado y todo lo que hemos vivido, llega un punto en que nosotros no podemos llegar y decirle al Señor, yo no conozco mi ministerio, yo no tenía ni idea para qué me necesitabas, yo no sé cuáles eran mis dones, porque realmente si ustedes se hacen un examen de conciencia y nos paramos delante de Dios, usted y yo sabemos cuáles son los dones que tenemos. Usted y yo sabemos para qué éramos buenos, que no soy buena para las matemáticas, bueno, pero entonces de pronto sé coser, ahí Dios me quería usar. Que no soy buena hablando, pero de pronto soy buena escribiendo poemas, ahí Dios me quería usar. Que no soy buena, no sé, escribiendo, pero sí soy buena cantando, ahí Dios la quería usar. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son los dones y talentos. Que mi don es orar. Mi hijito, ¿usted sabe cuánta gente necesita oración? Pues ese era el don que usted tenía. Y aquí a uno le entregó 5,000. Hay gente que tiene más dones que otros. Hay gente que tiene más cosas y más cosas a favor que otros.
Pero en eso que Dios nos entregó, hay que desarrollarnos y trabajar, hay que desarrollarnos y empezar a hacer, hay que desarrollarnos porque vamos a rendir cuentas. Dice que vino el dueño y se les presentó nuevamente, dice en ese versículo 19, después de mucho tiempo volvió el Señor a aquellos siervos. Mire, desde el momento en que usted y yo nacimos, había un sello colocado en nosotros, apartados para el servicio de Dios. Fuera de religión, fuera de paradigmas, fuera de marcos humanos, fuera de límites mentales, fuera de todo eso, había un sello porque venimos de Él. Todos los seres humanos venimos de Él. Todos los seres humanos éramos la estrella en el cielo. Todos los seres humanos, todos. Y en algún momento todos los que ya partieron, tuvieron que presentarse delante del Señor. Los que estamos acá, un día vamos a presentarnos, no sabemos cuándo. Por eso el Señor dice, estén despiertos. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Todos los que ya partieron ya se presentaron y va a haber otros que nos va a tocar presentarnos en el momento preciso. Y cuando nos presentemos, entonces dice que después de mucho tiempo, usted y yo sabemos cuándo fue que el Señor Jesús llegó a nuestra vida y a nuestro corazón. A mí me llegó a los 21 años y de los 21 años perdí como 15 de mis años en Cristo, si no fue que perdí más. Y aún hay momentos que uno, Dios mío, o sea, ¿en qué estoy? Tengo que hacer un alto en el camino, me tengo que despertar, tengo que empezar a hacer, tengo que poner los talentos al servicio del Señor, tengo que hacer lo que me corresponde, porque tengo cosas que Dios asignó en mi espíritu para que yo hiciera en esta tierra, para que tú hagas en esta tierra. Tienes cosas por hacer. ¿En qué estamos perdiendo la vida? ¿En qué estamos perdiendo los días? ¿En qué estamos perdiendo cuando tantos están yendo a la presencia del Señor y nosotros pensando yo no sé en qué? Y se están yendo sin Cristo. Bendito sea Dios por los que se han ido y conocieron al Señor y entregaron su vida al Señor y se reconciliaron con el Señor y hoy están con Dios, están en las bodas, están ahí con el Señor. Bendito sea Dios por esos que partieron ya con el Señor. Pero ¿qué hay de los que no quieren despertar? ¿Qué hay de los que siguen pensando en religiones? ¿Qué hay de los que siguen pensando en bobadas? Porque realmente eso son bobadas humanas que nada tienen que ver con Dios. Y entonces, ¿qué termina pasando aquí? En el versículo 20 dice, el que había recibido 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y le dijo al Señor, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Y es cuando lleguemos y seamos llamados a la presencia del Señor y estemos frente a Él y Él diga, Yesmith Cecilia, yo te doté de palabras en tu mente y en tu boca. Las soltaste, tú eras profeta, hablaste. Y que yo llegue y le diga al Señor, no dije nada, Señor, es que me quedé callada porque de pronto me moría si decía lo que no era. A veces yo me paso de decir lo que me paso. Y no me arrepiento y lo que digo lo tengo que decir y lo suelto y ustedes me conocen. Porque hay que decir las cosas, que no le gusta, bueno, que sonó feo, lo siento, pero es que tiene que ser uno claro. Y no que pase lo que viene aquí más adelantico. Dice, usted me encargó 5,000 monedas, mire que he ganado otras 5,000. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Señor dijo en el versículo 21, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Mire que el día que lleguemos a la presencia del Señor, el Señor diga, hiciste bien, sierva buena y fiel. Y luego dice, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ve a compartir la felicidad con tu Señor. Aleluya. Y ¿saben una cosa? Esto me lo hablaba el Señor para el momento en que nos tengamos que presentar delante de Él y rendirle cuentas de todo lo que hicimos aquí en la tierra. Pero también esto me lo hablaba el Señor para decirme qué estás haciendo con el reino establecido hoy en la tierra. Y entonces hoy, viviendo en la tierra, hoy que estamos aquí en esta tierra, Dios quiere ponernos en más. Nos ha dado muchas cosas, pero nos quiere poner en más. Que Dios hoy aquí, estando despiertos y estando hoy aquí vivos en esta tierra, Él pueda decir de nosotros, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. También aquí vienen los bienes materiales que Dios nos ha entregado. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Has sido buen administrador de lo que Dios te ha entregado? ¿Eres buen administrador de los recursos que Dios te da? ¿Somos buenos administradores del almuerzo que hacemos todos los días o terminamos botando la comida a la basura? Terminamos desperdiciando la comida cuando tanta gente hay que necesita.
Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto aplica para hoy aquí en la tierra con el reino establecido en medio de nosotros, que es el Señor Jesucristo, y en el momento en que seamos llamados a su presencia y tengamos que estar delante de Él, rindiendo cuentas de cada cosa que hicimos y dijimos, de cada cosa que dejamos de hacer. Porque la Biblia dice que el que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El que sabiendo hacer lo bueno, ¿saben qué es lo bueno que tenemos que hacer hoy? Compartirlos en vivos. ¿Saben qué es lo bueno que hay que hacer hoy? Compartirle a todo el mundo de Jesucristo. Que no se importa que nos digan religiosos. ¿Qué me importa que me digan que estoy loca? Que digan lo que quieran. ¿Qué me importa que digan que tengo un negocio y que quiero robar? No me interesa. Necesito predicar a Cristo. Necesito que la gente entienda que aquí va mucho más allá, porque la gente está partiendo sin el Señor. Y no podemos seguir en esto. Luego dice el versículo 22, llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Y el Señor le responde en el versículo 23. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Ay, Señor, que Dios nos diga a nosotros, hiciste bien, buen siervo y fiel. Mire, eso me llega acá y le pido al Espíritu Santo que le taladre a usted allá en lo más profundo. Que si no estamos haciendo bien, comencemos a hacer bien. No podemos desearle mal a los demás. No podemos alegrarnos del dolor ajeno. No podemos dejar pasar de largo los que están sufriendo. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Ay, ¿saben qué dice la Reina Valera? Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. A mí como me gusta esa porción de la palabra. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Esta que es la Nueva Versión Internacional dice, ven a compartir la felicidad con tu Señor. ¿Saben una cosa? Aquí está la llave de la felicidad. Poner los dones y talentos al servicio del Señor hace que la felicidad completa sea establecida en tu vida y en mi vida. Nos va a quitar por completo la infelicidad, porque nos vamos a hacer felices con lo que somos y con lo que hacemos. Y esto me recuerda a mi hijo menor. Mi hijo menor siempre me decía, mamá, haz las cosas que te hacen feliz. ¿Te hace feliz hacer lo que haces? Y yo le decía, sí, hijo, soy muy feliz. Porque él en algún momento me decía, mami, pero dejaron el trabajo, dejaron esto, dejaron aquello, con todo lo que... Él en algún momento entró a cuestionar todo lo que dejamos, hasta que él entendió que éramos felices con lo que hacíamos y ya no se trataba ni de salarios, ni de empresas, ni de cargos, ni de cosas de esas, sino que iba mucho más allá de eso. Hasta que por fin entendió que éramos felices con esto que hacíamos porque esta era la asignación del cielo para nuestra vida. Porque logró entender eso. Y eso fue lo que Dios habló a mi corazón y siempre lo ha hablado. Buen siervo fiel, en lo mucho te pondré porque fuimos fieles en lo poco. Entra en el gozo de tu Señor. Ven a compartir la felicidad con tu Señor. La clave de la felicidad es que tú hagas y cumplas con el propósito divino de Dios para contigo. Que tú cumplas con lo que Dios tiene para tu vida. Que tú cumplas con esos dones y talentos puestos al servicio del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Hablaba yo el domingo pasado con Maricita, en un momentico que pudimos compartir, y ella me decía... Y me decía algo que muchos en algún momento dicen. Ella me decía que quisiera poder hacer muchas cosas más de las que en algún momento se está haciendo. Y obviamente que en este tiempo y en esta temporada nos ha tocado hacer las cosas de acuerdo a la medida de primero de las capacidades y segundo de lo que se nos permite trabajar y hacer. Porque también en este momento hay mucho limitante y es claro que con todo lo que está sucediendo hay que cuidarse, hay que gritar y a grito entero decirle a todo el mundo que Cristo vive y que Cristo está con nosotros y que Cristo está para ellos y que Cristo es su salvación. Sí, amén, y hay que utilizar todos los medios que Dios nos está entregando y estos medios nos los está dando el Señor. Hay que usarlos, hay que compartirlo, hay que gritarlo a voz en cuello, hay que compartirle a todo el mundo de Cristo. Pero también hay que activarse en la medida en que Dios nos lo permite. El versículo 24 dice, después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro. Miren,
Miren a este, bendito. Arriba estaban las insensatas. ¿Se acuerdan que las acabamos de leer? Las insensatas que no tenían el aceite. Pues aquí nos encontramos un cabezón que dice, yo sabía que tú eres duro. Yo sabía que un día iba a estar delante tuyo y me ibas a coscorronear. Yo sabía que tú eras duro. Que cosecha donde no es sembrado y recoge donde no se ha esparcido. Ay, mírelo a él, lo que está diciendo. Y luego dice el versículo 25, así que tuve miedo. ¿Saben qué había encima de este? Un espíritu de autoconmiseración. ¿Saben qué había encima de este? Un espíritu de estarse refugiando en otros y estarse poniendo como parapeto las, ¿cómo se llamaría eso? Cuando yo pongo solo disculpas, en las disculpas. Entonces, me puedo disculpar, me puedo excusar, voy a poner siempre como el que, ay, no, yo sabía y como yo sabía, entonces no hice. Como esto, entonces no ejecuté. Es que otros no me dejaron y no me lo permitieron y entonces no lo hice. ¿Perdón? Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Ni siquiera lo tomó como suyo. Ni siquiera lo tomó como suyo, sino que lo usó, es su dinero, como era su dinero, entonces yo fui y lo escondí. Como son sus cosas, yo fui y las guardé. Y aquí hay un cabezón que no entendió que el reino de los cielos era de él. Aquí hay un cabezón justificándose, esa es la palabra, muchísimas gracias, sí señor, justificándose, gracias. Aquí hay un cabezón que se justificó supuestamente en que su señor era duro, en que su señor tenía cosas establecidas y que entonces él simplemente lo escondió para que no pasara nada. Y el versículo 26 dice, pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Wow, esta palabra es muy fuerte, esta palabra es súper fuerte, porque si nosotros no ponemos los dones y talentos al servicio del Señor, si no nos dejamos usar por el Señor, si seguimos dormidos y no hacemos la asignación que Dios nos ordenó que hiciéramos, hijitos amados, esto es lo que Dios va a decir, siervo malo y perezoso. Así que ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieran recibido con intereses. Entonces, ¿sabes qué le está diciendo el Señor? A sabiendas que iba a rendir cuentas, a sabiendas que yo lo iba a llamar a mi presencia, a sabiendas que le iba a pedir resultados de lo que le entregué, pese a todo eso fue y lo escondió y lo guardó y no fue capaz de ponerlo en un banco para ponerlo a rendir. Terrible, perezoso, malo y perezoso. Y luego dice el versículo 28, miren lo que pasa en el versículo 28, quítenle las 1000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y wow, miren, escúchenme. En esta temporada y de aquí en adelante, escuchen bien lo que les estoy diciendo. De aquí en adelante, les será quitado a muchos que no ejecutaron, que no hicieron, que no aprovecharon, y les será pasado a los que pusieron a producir, a los que se pusieron al servicio del Señor, a los que hicieron la tarea como Dios lo había mandado. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí en la tierra. Pero ¿saben una cosa? Cuando va a llegar el momento en que seremos llamados a la presencia del Señor, y cuando seamos llamados a la presencia del Señor, dice el versículo 30, y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y esa es, ahí hay una versión, creo que es esta, espérenme, aquí leo. Este es el versículo 30. Ok. Donde dice que será echado con los demonios. Mis amores hermosos. No, déjalo ahí, papá, por favor, no me lo muevas, gracias. Perdón. A ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad. Y entonces Dios hablaba esta mañana a mi corazón y me decía,
que entramos en una temporada donde la gente que no se ha dispuesto para hacer la voluntad del Padre, para cumplir con el propósito, se enfilarán, serán enfilados los enemigos para cada uno de ellos y serán aterrados. Dice que donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y eso será aquí en la tierra porque no supieron entender el reino y vivir en lo que Dios estaba hablando. Porque miren, en esta temporada en la que estamos viviendo, no hay ni un solo profeta que no haya hablado. Todos los profetas hemos hablado, por todos los medios, por todas las redes sociales, por todos los aparatos, por todo lugar. Se han levantado siervos de Dios y nos hemos levantado siervos de Dios a predicar la palabra y en todos lados se está diciendo exactamente lo mismo. Tal cual cambia, pero esos son poquiticos. De resto, todos están hablando lo mismo. Y Dios nos está llamando a poner a su servicio los dones, los talentos y a rendir cuentas por cada cosa que nos ha sido entregada. ¿Saben una cosa? En este versículo 31 habla de las cabras y las ovejas. Y entonces ya vienen aquí dos. Primero vimos los insensatos, las insensatas, y vimos las sensatas. Aquí vimos los que no producían, los que producían y el que no producían, los buenos administradores y los malos administradores. Pero aquí está hablando de las cabras y las ovejas. Luego dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y entonces aquí ya estamos hablando del Señor Jesucristo viniendo en las nubes. Dice acá, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Versículo 32, y todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará los unos de los otros. ¿Quién? El Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo los va a separar a los unos de los otros, como separa el pastor de las cabras, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Y entonces dice que pondrá las ovejas a su derecha y pondrá las cabras a su izquierda. Y el versículo 34 dice, entonces dirá el rey a los que estén a su derecha. ¿A quiénes? A las ovejas, a los que se comportaron como las ovejas de su prado, a los que entendieran que Dios es un Dios, a los que entendimos que Dios es un Dios de orden, que es un Dios de autoridad, que es un Dios que ha colocado autoridades sobre nosotros, que es un Dios que en su orden tiene una cabeza y formamos parte del cuerpo de Jesucristo, que no son cabras brinconas que saltan de lado a lado, sino que se supieron mantener, plantar y establecer en el lugar donde Dios las había colocado, que supieron comer en pastos verdes y entender que el Señor era su pastor y que nada les iba a faltar, que serían pastoreadas por él y él les iba a retribuir y les iba a levantar, que había colocado pastores por su misericordia para pastorearlos y para que la misericordia de Dios se extendiera sobre ellos. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Y luego dice, entonces dirá el rey a los que estaban a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Las ovejas son bendecidas por Dios. Aún en los momentos difíciles, las ovejas saben que cuando tienen que llorar, lloran en la presencia del Señor. Y lloramos, sí, porque la Biblia me enseña que hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo, hay tiempo en la vida. Y en el tiempo de llanto, lloro en su hombro. En el tiempo del llanto, lloro en su regazo. Y en el tiempo de la alegría, me regocijo con él. Pero es con él, lloro con él y me alegro con él. Mi tesoro es el Señor, mi herencia es el Señor, mi vida es el Señor, mi palabra, todo es el Señor. Y así tiene que ser tu vida, totalmente en el Señor. Y dice, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido y reciban su herencia. Y recibiremos la herencia de lo que Dios tiene para nosotros, la herencia de lo que Dios ha determinado para nosotros. Soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Todo lo que yo necesite, Dios me lo va a suplir. Todo lo que tú necesites, Dios te lo va a suplir. Todo lo que necesitemos, Dios nos lo va a suplir. Hablaba yo con alguien el día de ayer, se ha preocupado por unos momentos, se ha preocupado por su economía. Esta persona ha sido bendecida, pero estaba preocupada por su economía. Y yo le decía, ¿has tenido fe para unos momentos y ya no vas a tener fe para estos que vienen? Y es verdad, o sea, basta cada día su propio afán. Y el Señor es claro ahí en ese versículo, basta a cada día su propio afán. ¿Saben qué estaba diciendo el Señor? Todos los días vamos a tener afanes. Todos los días vamos a tener momentos difíciles y vamos a tener dificultades.
pero basta cada día su propio afán, y en el afán que cada uno de nosotros tengamos diariamente, tenga la plena seguridad cuando somos hijos y sabemos que estamos plantados y que hemos sido ovejitas del Señor y que como hijos mire, está hablando aquí de ovejas y como hijos hemos estado plantados y hemos reconocido al Padre Eterno, vamos a tener nuestra herencia. Dios no nos va a soltar, Dios no nos va a abandonar, Dios no nos va a dejar solos, Dios no nos va a soltar ahí a la deriva. ¿Qué papá hace eso? Y dice la Biblia que si siendo nosotros humanos sabemos dar buenos regalos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Dice el versículo 35, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Wow! Esa es la herencia para nosotros. El reino preparado para nosotros desde la creación del mundo, desde el comienzo estaba preparado para nosotros. Y el Señor nos está diciendo, disfrútenlo. Y luego el versículo 35 dice, vengan, miren este versículo 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos y sediento y te dimos de beber? Cuando te vimos como forastero, ¿me lo bajas por favor? Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. Y el versículo 40 dice, el rey les responderá, y se habla en futuro, el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron, escúchenme bien, escúchenme lo que les estoy diciendo. Escuchen, atentos. El rey les responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Está hablando de los hermanos. La Biblia dice que el que no es capaz de proveer para su casa es peor que un impío. La Biblia dice que es primero la familia. Y en este caso, la familia de Dios. Hay gente que se va y bendice a otros que ni conoce, pero saben que hay gente en la congregación que está pasando momentos difíciles y no les importa. Y Dios está siendo claro y está diciendo, por mis hermanos, por los hermanos que tenemos, por la casa donde Dios nos colocó, por el redil donde Dios nos puso. Y Dios nos está demandando. ¿Quiénes han quedado huérfanos? ¿Quiénes han quedado viudas? ¿Quiénes han estado solos? ¿Quiénes están pasando por momentos difíciles porque se les acabó la economía, los echaron del trabajo, se les acabó el negocio? Yo no sé, todas esas situaciones se han estado viviendo en esta temporada. ¿Qué estamos haciendo por los nuestros que están pasando momentos difíciles? ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos que están en dificultad? Y el Señor está haciendo claro, cualquiera que haya hecho eso con mis hermanos, no está hablando de impíos, no está hablando de los de afuera, no está hablando de los de la calle, no está hablando de los de otro lugar, no está hablando del que iba pasando por ahí, no está hablando de ellos, está hablando de los hermanos. Y solamente somos hermanos por Cristo, no es por más. Solo somos hijos de Dios por Jesucristo. Por eso les dije, escúchenme bien lo que Dios está hablando. A veces, y perdón con lo que les voy a decir, ¿algunos han preguntado si su pastor o su pastora necesita algo? ¿Algunos han preguntado si tienen la nevera llena o no? ¿Algunos han preguntado de ustedes si ya pudieron pagar la luz o el teléfono? Escuchen lo que está diciendo la Biblia. Versículo 41. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos. ¡Wow! ¿El Señor hablando así? Sí, Él habla así. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y Dios me hablaba fuertísimo a mi corazón y me decía, wow, venga. Y ahí es donde se despierta en nosotros la pasión por tener que predicar la palabra, porque los que no se van a ir al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Allá van a terminar en el infierno. Los que no conocieron al Señor, los que no quisieron porque creyeron que todo era una religión y se metieron y se enfrascaron en el cuento de los argumentos humanos y no entendieron que Cristo no es religión y no entendieron quién era realmente el Señor Jesucristo, van a terminar, dice, malditos, malditos, al fuego eterno preparado para él, para el diablo y sus ángeles. Versículo 42.
porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. ¿Dónde voy? 43, gracias. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero, necesitado de ropa o enfermo en la cárcel y no te ayudamos? ¿Cómo así? ¿Cuándo, Señor? ¿De qué manera? Y él le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por el más pequeño, nuevamente, de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y eso es tremendo. Hay mucha gente, y me impactó, mucha gente que solo piensa en cada uno y no en los demás. Mire, el hecho de que usted no use un tapabocas está comportándose como estos. Y suena horrible lo que les estoy diciendo, pero no les están importando sus hermanos, no les está importando la gente que está al frente. El hecho de que usted no se cuide y no cuide a los demás, se está comportando como ellos. Porque estamos en un tiempo difícil, duro, donde la gente se está muriendo en 14 días. Y menos. El hecho de no cuidar a los que tenemos al frente, estamos comportándonos como ellos, donde Dios está diciendo: malditos, irán a terminar en el fuego y con el diablo y los ángeles, que tengo preparado ese lago de fuego para ellos. Hay que hacer un alto en el camino, hijitos, y si Dios nos tiene escuchando esta palabra, y para todos los que la van a escuchar y la estamos escuchando, hay que hacer un alto en el camino. Y hay que hacer un alto y empezar a pensar en los demás. Hay que pensar en la gente que Dios nos colocó alrededor, a nuestros hermanos en Cristo. A los hermanos en Cristo. ¿Cuántos necesitados hay en la iglesia? ¿Cuántos necesitados hay en la congregación? ¿Cuántos necesitados hay? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho por ellos? Y Dios está hablando de sus hermanos, de los hermanos. No está diciendo: vaya, ayude a los de la primera línea. Señor, no, Señor, dijo a los de la iglesia, a sus hermanos, a los hijos de Dios. Versículo 46. Ay, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. A mí, cuando el Señor me habló esta palabra, tocó fuerte a mi corazón, porque hay dos caminos: o cielo o infierno. Y escúchenme lo que les voy a decir. Actualmente en esta tierra, o convertimos nuestra vida hoy en la tierra, en el lugar donde estamos viviendo, en nuestro cielo, o lo convertimos en nuestro infierno también, porque eso es lo que Dios está diciendo. No solamente cuando tengamos que llegar a la presencia del Señor, sino que aquí también vamos a tener que rendir cuentas de lo que hacemos hoy. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, vamos a tener que rendir cuentas de lo que hicimos estando aquí en la tierra o dejamos de hacer. Yo sé que es una palabra fuerte, pero la Biblia es clara y dijo en Apocalipsis 22 el Señor que no iría a hacer nada sin avisar. Avisaría a sus siervos, avisaría al Señor, avisaría a todos. Dice el versículo, en el capítulo 22, el versículo 6. El Señor Dios, aquí dice, es que mi esposo me lo amplifica aquí al frente, por eso es fácil ahí. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. ¿Saben qué tiene que suceder sin demora? Hijitos, que seamos sensatos, llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, apercibidos y despiertos, porque nadie sabe el día y la hora que Dios nos va a llamar a su presencia. Y en esta tierra, ser excelentes administradores de cada recurso que Dios nos entrega. Preocuparnos por nuestra familia en Cristo y por nuestros hermanos, porque todo lo que nosotros hagamos por nuestros hermanos es como si lo hiciéramos con el Señor Jesucristo. Esa es la palabra de Dios hoy. Esa es la palabra del Señor hoy para nosotros, que tiene que retarnos, que tiene que cimbronearnos y hacernos temblar y entender que no podemos seguir ahí caminando como que nadie me importa, no me interesa. Sí nos tiene que interesar la gente, sí nos tiene que importar los demás. Conocí por testimonio de algo que en algún momento está ayudando a las personas con el tema de esta gripa que están dando por ahí, y ahora parezco loca diciéndole a todo el mundo: Cristo, la sangre de Jesús, el Cordero inmolado por nosotros, primero la oración y todo lo que el Señor está haciendo con nosotros, y en lo que nos podamos ayudar adicional con cositas. Esto es la ayuda que puedo
que puede decirte que en algún momento puede estar funcionando. Entonces, hay que en todo eso y cuidarnos y cuidar a los demás. Todo lo que podamos ser solícitos para ayudar a los demás, hay que hacerlo. Amén. Les amo mucho, hijitos, y vamos a orar en esta noche por esta palabra para que cada don y talento que Dios nos ha dado lo pongamos a su servicio y el Señor nos use y seamos el instrumento de sanidad para muchos, seamos el instrumento de restauración para muchos, seamos el instrumento de llevar la palabra de Dios, que realmente es la que transforma, la que sana, la que cambia y la que da vida. Y vida es lo que necesitamos. Su palabra es medicina a nuestros huesos. Amén.